Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta preciosa mañana. Vamos a continuar con el TCD del día de hoy. Pero antes de continuar, les invito a inclinar sus rostros para empezar orando. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Gracias, Dios mío, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Acompáñanos en este tiempo y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, martes 8 de septiembre del 2020, vamos a continuar con el TCD en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 24 al 32. Que lleva por título Juicio para quienes han hablado rebelión. El Señor ordenó a Jeremías que le dijera a Semaías de Nehelán: El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: Tú enviaste en tu propio nombre una carta a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los demás sacerdotes. En la carta decías a Sofonías: El Señor te ha puesto como sacerdote en lugar de Joiada, para que seas el inspector mayor del templo. Si se presenta un loco y empieza a hablar como profeta, tú debes ponerlo en cepo y atarlo con cadenas. ¿Por qué, pues, no has reprendido a Jeremías de Anatot, que se ha puesto a hablar ante ustedes como profeta? Hasta nos mandó una carta a Babilonia, en la que decía: el desierto va a durar mucho tiempo. Construyan casas e instálense, y siembren árboles frutales y coman de su fruto. El pueblo de Judá ya había sido llevado cautivo a Babilonia, aunque habían todavía algunos que estaban en Jerusalén. Pero había profetas también, falsos profetas que estaban en cautiverio en Babilonia juntamente con el pueblo que aún no aceptaban la palabra que había enviado Dios a través del profeta Jeremías, sino que se resistían, se rebelaban, tenían un mensaje de sedición para el pueblo. Y uno de estos profetas era Semaías de Nehelán, ¿no? Que había conseguido una copia de la carta de Jeremías. ¿Y qué anunciaba Jeremías en esta carta que había enviado a Babilonia? Que el cautiverio iba a durar muchos años, que iba a ser largo, que se establezcan, que construyan sus casas, que planten árboles, que coman de sus frutos, que den en casamiento a sus hijos, a sus hijas, que aumenten, que no disminuyan, pero que en el año 70 Dios iba a devolverlos a su lugar. Pero, como decía, no había profetas como Semaías que no aceptaban esto, ¿no? Entonces este profeta, en respuesta a esa carta, envía también una carta, pero no a Jeremías, sino se la envía al sacerdote Sofonías, que estaba en Jerusalén, en el templo. Y en esta carta Sofonías presenta a Jeremías como un loco, ¿no? Como un loco, y le dice a Sofonías que debe apresarlo y ponerlo en la cárcel, porque dice ahí dice: ¿por qué no reprendió a Jeremías de Anatot, que se ha puesto a hablar ante ustedes como profeta? ¿No? Dice que Jeremías está haciéndose pasar por un profeta, pero hasta este punto en donde estamos, había muchas de las profecías que Jeremías había anunciado y ya se habían cumplido. Por el contrario, las cosas que anunciaban estos falsos profetas
obviamente no se habían cumplido, ¿no? En Jeremías 14:13 dice: y yo dije: ah, Señor Jehová, y aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y esto obviamente no había sucedido. Más bien Dios había dado cumplimiento a todas las cosas que había anunciado Jeremías. Pero aún así, con todas estas claras evidencias, había personas que aún seguían rechazando el mensaje de Jeremías. Y querían lo malo a Jeremías, no querían que lo metan en la cárcel, que lo maten, ¿no? Pero es justamente por esta actitud del pueblo de burlarse de los profetas, de maltratar a los profetas, incluso de matar a los profetas de Dios, es que justamente el pueblo de Judá fue llevado cautivo, ¿no? Así que vemos, ¿no?, que no basta solamente con las aflicciones, porque ellos ya estaban en el proceso, estaban experimentando la disciplina de parte de Dios. En Proverbios 27:22 dice: aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Así que no solamente bastan las aflicciones para uno ser corregido, sino que uno que está pasando por el proceso de disciplina de parte de Dios tiene que tener un corazón humilde, un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, para poder alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios tiene cosas buenas, tiene bendición, tiene misericordia, pero aquel que se humilla, ¿no? Dios dice, ¿no?, que Él mira de lejos al altivo y al soberbio, más el que se humilla, más el que se arrepiente, más el que reconoce, dice, no, lo tiene cerca, está con Él. Y así que es importante esto, pero había personas en el pueblo de Judá que aún se resistían al mensaje de Dios. En el versículo 29 de esta porción del TCD del día de hoy, y dice, ¿no?, el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces el Señor se dirigió al profeta y le dijo: manda a decir a todos los que están en el desierto, que yo el Señor les digo, puesto que Semaías de Nehelán les ha hablado en mi nombre sin que yo lo haya enviado, y les ha inspirado a ustedes una falsa confianza, yo el Señor digo que voy a castigar a Semaías y a su descendencia, y no tendrá descendientes entre mi pueblo, ni gozará de la felicidad que yo voy a conceder a mi pueblo, porque con sus palabras lo llevó a ponerse en contra mía. Yo el Señor lo afirmo. ¿No? Sofonías recibe esta carta de Semaías y se la lee al profeta Jeremías, ¿no? Se la lee al profeta Jeremías y Dios habla al profeta Jeremías, ¿no? Entonces el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo, ¿no?, que puesto que Semaías había hablado en nombre de Dios, siendo que Dios no lo había enviado, ¿no?, y dando, dice, una falsa confianza, ¿no?, y ocasionando a que el pueblo de Dios se rebele contra la palabra de Dios. Era un sacerdote que había traicionado a la palabra de Dios, y Dios manda un castigo
a Semaías. Le dice, ¿no?, que no quedará, no tendrá descendientes en su pueblo. Esto para un judío era algo terrible, ¿no? Era algo terrible. Dice, ¿no?, y no gozarán de la felicidad que yo voy a conceder a mi pueblo cuando tenga misericordia de él. Es un castigo terrible para Semaías, pero Dios tiene misericordia cuando uno realmente se humilla ante Dios, cuando uno reconoce sus errores, cuando uno realmente es consciente de que el proceso que uno está pasando es la mano de Dios, corrigiéndonos, encaminándonos, rescatándonos también de las cosas que nosotros podríamos hacer. En Hebreos capítulo 12, del versículo 7 en adelante, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y en el 11 dice: y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En un principio no es bonito, no es bonito ser disciplinados de parte de Dios. Yo me imagino que cuando el pueblo de Judá, que estaba cautivo en Babilonia, recibió este mensaje de parte de Dios, entendieron de que esta nueva oportunidad después de 70 años ya no era para esa generación. No era para esa generación, era para la generación que venía, para sus hijos, para sus nietos, porque 70 años no iban a... Eran pocos los que quizás de esa generación que llegaron a ver el retorno del pueblo a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Y muchos quizás por estas razones también se resistían y querían rebelarse contra Babilonia y contra lo que había anunciado Jeremías y regresar a Jerusalén. Pero esto no era la voluntad de Dios. Dios tenía un plan. Dios quería disciplinar a su pueblo, limpiar su pueblo. La palabra de Dios dice, ¿no?, que cuando ellos regresaban iban a buscar a Dios con todo su corazón. Y el proceso de disciplina de parte de Dios, todos lo hemos experimentado. Este pasaje que hemos leído dice, ¿no?, que si somos hijos, Dios nos disciplina. Más bien, si no nos disciplina es porque no somos hijos de Dios. Y cuando estamos en este proceso de ser corregidos por parte de Dios, no es bonito cuando uno está en pleno proceso. Es doloroso, es difícil, pero es necesario. Y entendemos que es el amor de Dios quien nos está guardando, quien nos está cuidando, porque este camino aún no termina. Nosotros estamos rumbo, como dice la palabra, a la patria celestial. Así que aceptemos el trato de Dios con nuestras vidas, y así obtendremos nosotros la gracia
de Dios que necesitamos para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dejemos de lado el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, y reconozcamos nuestros pecados, humillémonos delante del Señor y reconocer que estamos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre que nos ama. Que el Señor les bendiga ricamente, queridos hermanos. Muy buenos días. Amén.